hermanos, de todos los siglos, y será la base, infalible, inerrable, la palabra de Dios. Y entonces vamos al Salmo 119, que es el himno de alabanza por excelencia a esa palabra, y nos muestra cuál es el contenido de esa palabra, qué hay en esa palabra, pero sobre todo en relación, y mencionamos, repetimos lo que dijo recién nuestro hermano, el siervo, en relación al siervo. El Salmo 119 es un salmo muy especial por su contenido, por su temática y también por su forma poética. Entonces, antes de entrar al contenido de este salmo tan especial, tan precioso, que como dijimos es un himno de alabanza a la palabra de Dios. Y dijimos, la palabra de Dios es nuestra base, la base de nuestra fe, la base de nuestra vida, la base de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Aún eterno. Porque este salmo, y con ese salmo quisiera comenzar, en el verso 89 dice: Jehová, Señor, para la eternidad, tu palabra está puesta en los cielos. Ese es nuestro punto de partida para decir, es nuestra base de actuar, de creer, de obrar como siervos del pasado, presente y aún en la eternidad. Esa palabra estará con nosotros. Así dice el versículo 89. Hay otros versículos que hablan de la eternidad de la palabra. Es eterna, como Dios es eterno, su palabra es eterna. Pero mientras estamos aquí, en este valle de lágrimas, es nuestra base para actuar, para vivir, para esperar, para andar. Personalmente, como obreros, como familia, como padre, como madre, como hijo y como iglesia. Entonces, a nivel personal, individual, familiar, eclesial y aún intereclesial a nivel mundial. Porque todos los fieles verdaderos tienen una sola base. Y a veces con hermanos que no conoces, ni apenas te puedes comunicar, abriendo la palabra, hay comunión. A veces he compartido con hermanos que no podíamos hablar, pero cada uno en su versión señalaba un versículo. Esa es nuestra base. Para introducirnos al Salmo, algunas observaciones, porque es un salmo del cual hay que saber algunas cosas, y lo vamos a hacer de una forma breve. Y había preparado un PowerPoint, pero bueno, lo haremos sin PowerPoint, así que va a exigir un poco más de vosotros, lo lamento, pero podemos hacerlo igual. Este salmo, para empezar a decir algo del carácter. Cada salmo tiene su tipo, su carácter, su temática. Este salmo es de un carácter variado, pero sobre todo es un salmo de sapiencia. Y eso ya nos indica algo del contenido. Es un salmo de sapiencia. Y la sapiencia bíblica, ya lo dijimos en otras ocasiones, cuando hace bastantes años hablamos del libro de Job como libro de sapiencia. Y entonces, en esa ocasión dijimos, la sapiencia bíblica no tiene nada que ver con nuestro IQ, con nuestro entendimiento. Por supuesto, el entendimiento tiene parte grande, pero tiene que ver, en primer lugar, con nuestro corazón. Y la verdadera sapiencia bíblica es, parte del corazón, saber, ser humano, como creyentes, vivimos delante de la presencia del rostro divino del Señor. Tomar conciencia permanente, yo vivo delante de Dios. Y eso marca, eso domina, eso indica con
condiciona mi actuar, mi pensar, todo mi ser. Vivo delante de los ojos, siempre abiertos, siempre atentos del Señor. No como un Dios, como en ciertas doctrinas más bien reformadas se enseña un Dios férreo, un Dios que condena, no, un Dios de amor, un Dios de ayuda, un Dios de apoyo, pero también un Dios justo. Esa es la sapiencia bíblica. Entonces, un libro de sapiencia es saber, yo vivo delante de la presencia del Señor, vivo delante de Él. Pero también es un salmo didáctico, o sea, nos enseña algo. Esta tarde vamos a aprender. Es un salmo didáctico. Pero también, dijimos ya, es un himno. Su carácter es de alabanza. Alabanza con un solo tema. Y el tema es la palabra de Dios. Su palabra. Entonces, es de carácter variado, pero hay otro carácter en este salmo. Dijimos de sapiencia, dijimos didáctico, dijimos de alabanza, pero hay otro carácter. Es oración y en muchas ocasiones de queja. Un salmo de queja, como hay muchas quejas en la Biblia. En el Salmo, en el libro de los Salmos, más de una tercera parte de los Salmos son quejas profundas. Pero la característica de la queja bíblica, y no es queja en el sentido como el ser humano que está desconforme, que va pateando, que se va quejando porque llueve cuando llueve, porque hace frío cuando hace frío, en Holanda ahora porque hay heladas y vienen las nevadas, y eso es quejarse carnalmente. No se refiere a esa queja. La queja bíblica es derramar, como hizo Ana en el primer capítulo de 1 Samuel, cuando Elí le dijo, tú, ¿cuándo vas a dejar tu vino? ¿Y qué dijo ella? Yo soy una mujer cargada de espíritu y he derramado toda mi alma, toda mi angustia, toda mi carga, la derramé delante del Señor. Esa es la queja bíblica. Derramar todo tu dolor, tu angustia, tu preocupación, tus preguntas, todo tu ser, como Ana, 1 Samuel. Derramar todo delante del Señor. Y eso lo encontramos también en nuestro salmo. Entonces es de carácter variado. Pero la mayoría de las quejas bíblicas pasan a expresar confianza y fe en el Señor, y eso lleva al salmista a dar gracias, y eso lleva al salmista a la alabanza. Y así hay muchas quejas, de lo más tristes, como el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, andaré por el polvo? ¿Hasta cuándo el Señor me persigue el enemigo? ¿Hasta cuándo? Y cuando va pasando de la queja, expresar toda su necesidad, a la expresión de confianza, a la fe, termina alabando. Y así es posible, vean el Salmo 13, que de la profundidad más grande termina con expresiones de júbilo, de alabanza. Y así es nuestro salmo. Expresiones también de confianza y fe. Eso solo en cuanto al carácter. Pero ahora el autor es un así llamado salmo huérfano, porque no sabemos quién es el autor. Pero sabemos mucho del autor. Y vuelvo a la introducción de nuestro hermano que nos habló del siervo. Este autor se autodenomina, y eso ya es una enseñanza para nosotros, él mismo se autodenomina siervo. Y la palabra hebrea Eved significa siervo, pero también esclavo. Está diciendo, no soy mío, tú eres mi Señor, yo te pertenezco, tú eres mi dueño. Él se llama tu siervo, y eso significa abnegación de sí mismo y entrega y consagración al dueño, al maestro.
Eso es ser siervo. No soy mío. Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que haga? La primera expresión de un siervo. Te reconozco como mi dueño. ¿Qué quieres que yo haga? Que hagas tal cosa. Sí, pero Señor, eso no me viene bien. Bueno, podrá ser en otro momento porque ahora no me gusta. Eso no es el siervo bíblico. Siervo significa aquí estoy. Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Soy tuyo, no soy mío. Entrega y consagración total. Y obediencia. Entrega, consagración, obediencia. Esas son las características de este autor. Pero hay otros, si estudian todo el Salmo 119, van a descubrir que este autor anónimo, y podríamos poner cada uno nuestro propio nombre en nuestra experiencia con el Señor, que es un salmista que pasa por grandes angustias de todo orden, de todo tipo. Es un perseguido, lo persiguen a muerte, está rodeado de opresores, de perseguidores, es un siervo sufriente que clama al Señor por socorro, y es un siervo que se entrega al Señor, que alaba al Señor, que ama al Señor. O sea, es un siervo que tiene todas estas características de gozo, de fe, de confianza y de gran angustia y dolor. O sea, nuestro nombre personal va ahí. Porque no hay nadie de nosotros que puede decir, yo angustiado. No tendremos enemigos físicos aún que nos persiguen. Pero un cristiano en Alepo, o en Siria, o en Irak, que en Europa nos están llegando de a 10.000, y escuchamos testimonios de hermanos perseguidos que han venido, y te ponen la piel de escuchar las cosas que dicen, perseguidos. Y cuando llegan, entre paréntesis, a los centros de refugio en Holanda, en mi propio país, todavía son perseguidos por los islamitas. Piensan, bueno, ahora al final escapamos y llegan a Alemania, Europa, a Inglaterra, y todavía son perseguidos en los centros donde buscan refugio por los islamitas. Conozco hermanos que están asistiendo a nuestra iglesia, que vienen de esos centros donde van los refugiados, y vienen, me quemaron la Biblia, me rompieron la Biblia, dieron paliza a mi hijo. O sea, conocen de muy cerca lo que es ser perseguido, oprimido. Nosotros todavía no tenemos eso, pero ¿quién de nosotros no conoce angustia? ¿Quién no conoce lo que es llorar? Tener pena, tener dolor, tener preguntas. Todo eso lo tiene aquí en el Salmo 119. Por eso es un salmo siempre actual, para todas las edades, para todas las generaciones, para toda situación. La palabra es actual. Fue para los hermanos de años atrás, es para nosotros ahora, y es para la generación que viene hasta que el Señor viene. Es para siempre. Eso del autor. Y descubrimos que este autor tiene una consagración y una entrega y una fe absoluta en el Señor. Y otra característica del autor, de este siervo, es que es un alumno que quiere aprender, que tiene hambre de la palabra. Ya es otra lección. Hambre de la palabra y pasión por la palabra. O sea, la palabra es todo. Yo la amo, yo la quiero, y por eso dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día estoy con ella, todo el día la estudio. No por obligación o porque, bueno, se debe, no, porque la amo, la amo. Son textos conocidos, ¿verdad? ¿Cuánto amo yo tu ley? Son textos conocidos, pero brotan de un corazón lleno del amor por la palabra. Ese es el siervo.
el siervo vive todas estas situaciones que hemos mencionado. Y ahora entonces vamos a decir algo de la forma tan especial, tan particular de este salmo tan largo. Tiene 177 versículos, bastante largo. ¿Por qué? Porque es un así llamado acróstico. Significa que con la letra inicial de cada versículo se forma o una expresión o un dicho o un proverbio. En este caso siguen el orden alfabético del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y entonces hay 22 estrofas de 8 versículos cada uno. Entonces la estrofa primero, no sé si en esta versión, de paso voy a pedir una Reina Valera para luego, si alguien me quiere preguntar. No sé si en la Reina Valera pone delante estrofa o sí, estrofa Aleph, estrofa Bet. Gracias. Sí. La Reina Valera, ya me lo esperaba que lo ponía, no pone estrofa, pero pone, de paso pueden conocer el alfabeto hebreo. Dice, versículo 1 a 8, arriba dice Aleph. 9 al 16, los 8 siguientes, dice B, que es la segunda. Luego, del 17 al 24, dice Gimel, la letra 4. Y así sucesivamente. 8 versículos por cada letra del alfabeto hebreo. O sea, 8 por 22, 176 versículos. La temática general de todo el Salmo es la palabra de Dios, mejor dicho, alabanza y gloria a la palabra de Dios. Esa es la temática general. El único tema es la palabra de Dios. Pero cada estrofa es dicho con reverencia, un mini salmo. Es un salmo en sí, de 8 versículos, con un propio subtema. Siempre dentro del tema general, cada estrofa tiene un tema aparte. A veces de angustia, otras veces de súplica, otras veces de enseñanza, de didáctica. Cada estrofa es con un subtema diverso. Entonces, si van estudiando el Salmo 119, tomen cada vez 8 versículos y tengan en cuenta esa característica, que cada estrofa tiene un propio subtema. Eso es útil tener en cuenta eso para estudiar el Salmo. Así uno no se pierde. Sabe, cada 8 versículos tienen su propia temática dentro del tema general. Entre paréntesis, esto solo es a propósito de estética, que siguen el orden alfabético. También lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Lamentaciones. También cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo. O sea, eso hay más en la palabra. Lo encontramos en el Salmo 25, en otros salmos también lo encontramos. Y sobre todo no hay que buscar nada de valor numérico y todo ese tipo de cosas. Es a nivel de estética y es para el judío, y lo digo, es un punto importante, es para memorizar. A mí me resulta fácil memorizarlo en el original, saber, ahora todo empieza con la letra Aleph, ahora todo empieza con la Dalet. Ayuda a la memoria. Y eso es un objetivo también. Dicho esto, entonces es un acróstico alfabético. Para terminar esta introducción, porque claro, ahora vamos al contenido, que es lo más grande. Pero un punto que hay que saber también, que el salmista
inspirado por el Espíritu Santo, toma a la palabra de Dios como lo suelo comparar como un diamante, algo de mucho valor. Y tengo entendido que los diamantes tienen facetas. Y de acuerdo a la caída de la luz, cada faceta tiene un colorido y un aspecto propio. Es lo único que sé de diamantes, pero es suficiente en la metáfora. Así el salmista enfoca cada vez facetas de este diamante de inmensurable, inefable valor, y enfoca cada vez facetas distintas. Y para ese enfoque usa 8 términos, y aquí sí vendría bien el PowerPoint porque se lo muestro, usa 8 términos distintos. Y en cada estrofa va usando por lo menos 5, 6, a veces 7 de estos términos, que para empezar son la palabra Torah, que se traduce con ley, pero significa literalmente enseñanza. Por ejemplo, ¿cuánto amo yo tu Torah? Que significa tu, ¿cómo se dice? Tu ley. Pero esa palabra Torah significa literalmente enseñanza. Entonces podríamos también decir, ¿cuánto amo tu enseñanza? Tus instrucciones. ¿Y por qué ahora decimos ley? ¿Por qué? Porque en la versión griega, la Septuaginta, de acuerdo a la costumbre de los judíos, decían, esta Torah es nuestra enseñanza, pero es también ley. Y se tradujo en el griego con nomos. Y la autoridad definitiva la encontramos en el Nuevo Testamento. La pauta lo da el Nuevo Testamento. Cada vez que se menciona la palabra Torah en una cita del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se traduce con nomos, que significa ley. ¿Está? Entonces, la palabra hebrea Torah significa instrucción, enseñanza. Pero el Nuevo Testamento, que tiene la autoridad del Espíritu Santo, dice, esa enseñanza es también ley. O sea, no es opcional, no es facultativo. Es una palabra que aparece esta vez. Otra palabra es la palabra que se traduce con prescripción. No voy a mencionar para abreviar y para hacerlo más ameno, más fácil, no voy a mencionar otras palabras hebreas que creo que no tienen tanto sentido. Entonces, la palabra ley, nomos, enseñanza, la palabra que se traduce con precepto, otra palabra es la palabra mandamiento, y son todas facetas de ese diamante, ¿está claro? Es una ley que es enseñanza, es precepto, es mandamiento, otra palabra es dicho, otra es testimonio, y la palabra testimonio, ¿a dónde nos lleva? Al pacto. ¿Cómo se llamaba el arca? Donde se pusieron las tablas de la ley. El arca del pacto, pero también se llamaba el arca del testimonio. O sea, otra palabra que aparece cada vez, testimonio. Otra palabra es la palabra verdad. Tu palabra es verdad. Otra es prescripción, juicio. Y otra palabra es juicio. Bueno, estas 8 palabras en su totalidad describen las características, las propiedades, el contenido de la palabra de Dios. Entonces, es ley. Y de ley una cosita más que habría que decir. Cuando hablamos de la palabra ley, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? En los mandamientos. ¿Cuáles? La ley de Moisés. Bueno, es verdad, en primera instancia es de Génesis a Deuteronomio la ley de Moisés, es la Torah por excelencia, pero entre paréntesis, otros piensan, más estricto todavía,
piensan cuando se dice la ley en los 10 mandamientos. En las iglesias reformadas se leen todos los domingos la ley, y uno pregunta, ¿cuál es la ley? Los 10 mandamientos. No, es toda la Torá, son los libros de Moisés, que incluyen los 10 mandamientos, pero toda la palabra de Dios es instrucción y es ley. También los salmos. En el judaísmo del tiempo del Señor se consideraba, más allá de los libros de Moisés, toda la palabra de Génesis, y nosotros vamos hasta Apocalipsis, es Torah. Entonces cuando dice, cuánto amo tu ley, hay que pensar en toda la palabra de Dios, inclusive el Nuevo Testamento. Un solo texto para hacerlo claro, en Juan, a ver si lo digo bien, sí, Juan 10. Juan 10, encontramos a nuestro Señor en discusión con los líderes religiosos judíos de su tiempo. Y lo están acusando de muchas cosas. Y el Señor entonces le dice en Juan 10, versículo 34, el Señor les dice, ¿no está escrito en vuestra ley, en vuestra Torá? ¿Y qué menciona? ¿Qué cita? Un salmo. Dice, ¿qué está escrito en vuestra Torá? Y cita el Salmo 82, versículo 6. Es una prueba clara que del Señor, aún en el concepto del Señor, los salmos, por ejemplo, son Torá. ¿Está claro este punto? Entonces, al cantar cuánto amo yo tu ley, y creo que aquí también es un corito, ¿no? ¿O no? En Holanda hay muchos coritos en torno de este texto, cuánto amo yo tu ley. Hay que pensar en toda la palabra de Dios, y no solo en la ley de Moisés, que por supuesto la incluye. Y para terminar, hay otra serie de palabras que son verbos que cada vez usa el salmista para determinar la relación del siervo con esa palabra bendita. Y los verbos que usa para empezar son muy instructivos, son muy determinantes, son muy especiales. Para empezar, el verbo guardar, ya dice mucho, guardar. Otro verbo que aparece cada vez, recién lo mencionamos, ¿cuánto? Amo, la palabra amar. Determina la relación, como dijimos, del siervo al salmo. Del siervo a la palabra. La palabra guardar. Eso tiene que determinar mi relación como siervo a la palabra de Dios, guardarla. Otro verbo dijimos, amar. Otro verbo es aprender. Nunca podré decir, ahora lo sé todo. Nunca. Es un proceso continuo y siempre renovado de aprender. Otro verbo es confiar. Otro verbo es apegarse a. Es el mismo verbo que en el libro de Ruth, usa Ruth cuando se apega a Noemí. Es el mismo verbo que se usa en la relación matrimonial, apegarse a. Así, en ese apego indisoluble, entre el cual nada tiene que intervenir, así se usa para apegarse a la palabra. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo? Nada puede y debe entrar en esa relación. Otro verbo es escoger. Y eso apela a nuestra voluntad, a nuestra decisión. Yo tengo que tomar la decisión que escojo el camino de la palabra. Escojo cada vez cuando hay que decir, escojo el camino, elijo. Eso habla de determinación. Apela a mi voluntad, a nuestra voluntad. Otro verbo es creer. Otro verbo es entender.
y repetimos, no tiene nada que ver con nuestra... No lo digo bien. No es que no tiene nada que ver. No tiene que ver, en primer lugar, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, digamos, académica, intelectual, con nuestro IQ, tiene que ver con nuestro entendimiento del corazón, como dijimos, y nuestro entendimiento espiritual. Y la palabra entender en el hebreo significa también discernir, saber la diferencia entre una y otra cosa. Eso es entender, cuando se discierne. El verbo hebreo dice, cuando disciernes una cosa, la entiendes. Si no lo disciernes, no hay entendimiento. Si no entiendes, disciernes entre esto y esto, entre mal y bien, entre luz y oscuridad, entre una y otra cosa, si no lo disciernes, no lo entiendes. Tenemos que entender para entender, discernir, para saber qué camino escoger, para saber qué actitud tomar, para saber qué cosa hacer. Entonces, ese es el verbo. Otro verbo que aparece cada vez es alegrarse en, gozarse en. Y eso no es un gozo basado en mi situación personal. Porque si el gozo por la palabra, como siervo, estaría fundado en tu situación personal, cómo te encuentras, cómo te va. ¿Te va bien? Bueno, entonces hay gozo. ¿Te va mal? No hay gozo. Ese tipo de gozo no es. Es un gozo, el gozo del Espíritu, el gozo de la palabra, el gozo que solamente el creyente, por gracia del Señor, entiende. Es un gozo independiente de cómo te va humanamente hablando, cómo te va físicamente hablando. Puedes estar muy enfermo y tener gozo. Puedes estar sin trabajo, puedes estar perseguido, muy triste, deshaciéndote aún en un mar de lágrimas, y sin embargo tener gozo. Es el gozo al cual la palabra se refiere, gozarse en aún llorando. Otro verbo es saber. Otro es esperar y otro es no olvidar. Ese es un negativo, no olvidar. Bueno, todo esto lo van a encontrar en el Salmo 119. La actualidad de este salmo es, como dijimos, el salmista está rodeado por enemigos, perseguidores, opresores y mucha, todavía no lo mencionamos, burladores. ¿Quién sabe lo que es ser burlado? También puede ser que lo disimulas. Yo no me descubro como creyente porque se van a burlar de mí. Pero el que se ha descubierto como creyente puede saber lo que es ser burlado, menospreciado. Yo lo conozco a nivel académico. Tú eres demasiado estricto. Tú no compartes tal y tal a nivel teológico, tal y tal teoría. No contamos contigo. Eso pasa. Desprecio, burla, ser excluido. Y eso a los creyentes le pasa, al salmista le pasa. Y él sufre por su fidelidad a la palabra. Y esa es nuestra lección de hoy y de siempre. Fue la lección de nuestros hermanos en el que recordamos hoy. Ser fiel al Señor. Ser fiel al Señor. Eso lo han sufrido los hermanos en toda la historia eclesial. Sufrir por ser fiel a la palabra, fiel al Señor. Y el propósito de este salmo es enseñar, y aquí la actualidad también, enseñar los caminos de Dios. Es un concepto, una palabra
que cada vez aparece, la palabra camino. Mi camino, Señor, tú lo conoces. Hay que repararse en eso. Cuando leen el Salmo 119, ¿cuántas veces leen sobre la palabra camino? Mi camino te conté. Tú conoces mi camino, tú preparas mi camino. La palabra camino, que se refiere a mi camino personal, mi senda en este mundo, por la palabra, guiada por la palabra. O sea, nuestro camino es el camino de la palabra. En aprendizaje, en obediencia, en consagración. Aprendizaje, obediencia, consagración. En nuestro camino por este mundo, por el camino de la palabra. Eso fue en el pasado, eso es ahora y eso será hasta que el Señor nos llama. Bueno, esto en cuanto a la introducción y el tiempo bueno. No sé si es bueno, quizás, lo digo como didácticamente, 2 minutos para que solamente no me escuchen, 1 minuto, lo digo el hermano, y pueden quedarse sentados, pero mientras yo pienso en qué estrofa, estuve orando qué estrofa, pero veo cuántas, voy a tener que... Vamos a empezar con la estrofa primero, pero por supuesto que las 22 estrofas yo ya sabía, no las podía